Para culminar con la serie de exposiciones, le damos la palabra ahora al contador Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Mientras ustedes siguen escribiendo preguntas, digo yo que siguen escribiendo preguntas, porque aquí han llegado por ahora pocas. Y digo pocas porque algunas llegaron por WhatsApp, pero en papel no he tenido... ahora aparecen, ahí está. Adelante entonces. Muchas gracias, Emiliano. Buenos días a todos y todas. Es realmente un gusto poder estar una vez más en un foro de ACDE. Hemos estado en unos cuantos. Recordábamos hace poco el de hace 10 años, donde nos tocaba hacer alguna intervención y tirábamos algunas líneas de futuro para el Uruguay, muchas de las cuales se fueron concretando. Me toca a mí en esta exposición plantear un poco lo que ha sido el trabajo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y en primer lugar quisiera establecer una visión del rol de la función de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Esta figura tan particular que tiene el Uruguay, creada en la Constitución del 67 y que determina de manera básica y genérica que es la oficina encargada de asesorar al gobierno en materia de planes y programas de desarrollo. No hay otra manera que ver el desarrollo que en términos de mediano y largo plazo. Esta es una dimensión crucial en una oficina como la de Planeamiento y Presupuesto. Estoy con el ministro Astori aquí al lado, está Ricardo Servino también aquí presente, y la OPP surge como consecuencia de lo que fue la experiencia de la CIDE en los primeros años 60. Y bueno, y vaya si hubo lineamientos de largo plazo que ya en aquel momento quedaron establecidos y después fueron líneas de trabajo que el país llevó adelante. Y vaya si es necesaria tener esa mirada de largo plazo. Hago especial hincapié en esto porque es el único organismo del Estado y en la órbita de la Presidencia que tiene no solo el derecho, sino la obligación de tener esa mirada larga. Muchas veces la vorágine del poder y de los gobiernos llevan a la mirada de corto plazo, que es muy importante, por supuesto, pero también todos tenemos como ciudadanos y ciudadanas el derecho de tener esa mirada larga. Y la visión nuestra ha sido una visión que en el mundo está creciendo cada vez más y que es la visión del desarrollo sostenible. Hace un rato el ministro Astori nos mostraba una gráfica que hubiera sido impensada hace 10 años, por ejemplo, o hace 5 quizás, que es la gráfica del indicador de los bonos de los mercados emergentes, corregida por algunos aspectos, no poniendo solo el lado económico-financiero, como ha sido histórico, sino también midiendo aspectos sociales, midiendo impactos ambientales y aspectos institucionales. Esta mirada triple por lo menos, de lo económico, lo social y lo ambiental, es insoslayable en cualquier discusión del mundo de hoy. Los niveles de traspaso de los límites planetarios en materia ambiental, los niveles y efectos que está teniendo el cambio climático, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que arranca en 2015 y que en 2019 indica que hay más población con hambre en el mundo que en el 2015, implican que lo económico y la visión económica tiene que ir necesariamente acompañada del punto de vista social y del punto de vista ambiental. Es la visión más compleja, es la más difícil. Pero si ustedes se ponen a analizar en la cotidiana, buena parte de las discusiones que tenemos y que existen a nivel político tienen que ver con poner el énfasis solo en lo económico y a veces en algunos aspectos de lo económico, o poner el énfasis solo en lo social o poner el énfasis solo en lo ambiental. Por supuesto hay otros factores, nosotros siempre hablamos de una cuarta dimensión que tiene que ver con valores, creencias, actitudes de las sociedades y que es la dimensión cultural. Nos gusta llamarle la cuarta dimensión porque es una dimensión más inasible, pero es absolutamente fundamental a la hora de pensar los destinos de un país. Nosotros entonces hemos llevado adelante la Agenda 2030 en Uruguay, hemos sido fuertes impulsores y arranco con esto. 2017, 2018 y 2019 presentamos ante Naciones Unidas, en un trabajo que incluyó muchísima gente, sector público y sector privado, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en materia de logros y en materia de desafíos pendientes. Ahí hay un gran compendio, que por supuesto está publicado en nuestra página web y en algunas otras, que implica una visión del Uruguay
en el aspecto más largo, en el aspecto de desarrollo sostenible. Hemos hecho algunas otras cosas, como incorporar los ODS al ciclo presupuestal, tratando de generar conciencia a través de eso y difusión en el sector público, privado, academia. De hecho, ACDE ha sido un socio importante, conjuntamente con DERES también, con quien hemos trabajado fuertemente esto a nivel del sector privado. Luego dividimos la presentación en 4 partes, voy a ir muy rápido por razones de tiempo, pero me parecía importante nombrarlas todas. Las 2 primeras partes que estamos estableciendo, esta es la estructura actual de la OPP, 4 partes. Las 2 primeras son aspectos históricos de la oficina. Las otras 2, las que vamos a hablar al último, son innovaciones de este periodo de gobierno que nos pareció fundamental en esa visión de desarrollo sostenible y de mirada a largo plazo incorporar. Una es la Dirección de Presupuestos, Control y Evaluación, objetivo histórico de la oficina, ¿verdad? Y que cubre más la parte de presupuestos que de planificación. Y hay algunos aspectos que nos gustaba rescatar. La transparencia. La transparencia que implica que la política de datos abiertos que el Uruguay ha llevado en los últimos años también se vea reflejada, por ejemplo, en este portal de transparencia presupuestaria, donde están todos y cada uno de los números que tiene que ver con todo lo que hace al Estado en materia presupuestaria. Allí tenemos los aspectos de planificación de gobierno, pero también todo lo que tiene que ver con presupuesto nacional y las finanzas subnacionales. Hemos trabajado fuertemente también con las intendencias a favor de tener números más estandarizados y más claros en ese sentido. Las empresas públicas, las personas públicas no estatales, etc. Un punto fundamental en toda política pública es la evaluación. En el año 2008 se crea en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la AGEB, Área de Gestión y Evaluación del Estado. En este periodo de gobierno aquí pusimos algunas de las políticas públicas que han sido evaluadas y sus evaluaciones están publicadas todas ellas. Pero acciones tales que tienen que ver con temas económicos, que tienen que ver con temas sociales, que tienen que ver con temas ambientales. Y son todas políticas públicas fundamentales, ¿no? El programa de alta dedicación operativa, por ejemplo, PADO, o las infecciones de transmisión sexual, o el plan de la Cuenca Casaballe, que ha cumplido 10 años, o la interrupción voluntaria del embarazo, etcétera. Las acciones afirmativas para la población afrodescendiente en la implantación de una ley que votó el Parlamento y, bueno, evaluar a ver cómo ha sido la aplicación de la misma a todo nivel. En materia de empresas públicas nos rigieron 2 aspectos fundamentales. Uno vinculado con las reglas de sostenibilidad y de eficiencia. Los lineamientos que hemos presentado conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas en este periodo de gobierno han brindado resultados importantes a nivel de empresas públicas. Por nombrar solamente 2, en materia de funcionariado público se aplicó a rajatabla la regla del 2x3, es decir, cada 3 egresos en empresas públicas entraron como máximo 2 y en algunos casos, como en el caso de ANCAP, 1. El segundo punto es que en función de los lineamientos previstos y ahorros en gastos de funcionamiento, tales como horas extras, viáticos, gastos de publicidad, vamos a llegar a un 15% de reducción en términos reales de los gastos de las propias empresas. Por supuesto, esto viene acompañado con los compromisos de gestión que se presentan ante el Parlamento cada uno de los años y son públicos y están publicados en las diferentes páginas web, con el sistema de remuneración variable que ha traído importantes resultados, pero también con 2 iniciativas que las vamos a comentar un poquito más, vinculadas al tema del seguimiento de indicadores claves y a un sistema de Business Intelligence que hemos venido teniendo con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y que está pronto ya un piloto trabajando y operando a nivel de empresas públicas. En materia de inversiones, el ministro hacía en una de sus gráficas mención al Plan Nacional de Infraestructura. El Uruguay va a completar este periodo de gobierno con un máximo histórico en materia de inversiones. Más de 12.000 millones de dólares con 3 fuentes de financiamiento básicas. Una es el presupuesto nacional, la segunda, las inversiones de las empresas públicas y de la Corporación Vial del Uruguay, y la tercera, el financiamiento privado para obra pública, dentro del cual las participaciones público-privadas son una parte. Allí también tenemos el Sistema Nacional de Inversión Pública, que ha sido un esfuerzo
para que todos los organismos informen sus inversiones y éstas sean evaluadas y necesiten un dictamen técnico favorable por parte de la oficina. Aquí algunos elementos más, el Sistema Nacional de Inversión Pública recién lo nombraba. Hablamos del rol de los instrumentos de desempeño, hablamos del tema del Business Intelligence en materia de empresas públicas y también me parece bien relevante el haber incluido en el presupuesto nacional la perspectiva de género en este periodo de gobierno, que es un tema que llegó y llegó para quedarse, porque bueno, hay una gran cantidad de acciones que implican que es muy importante medir qué acciones del gobierno se aplican y qué recursos se aplican a esta importante temática. El segundo rol histórico de la oficina es la descentralización. Ustedes saben que hemos sido fuertes impulsores de la descentralización y aquí vamos a dar algunos ejemplos. Descentralización con políticas y descentralización con recursos. Aquí tenemos un solo ejemplo, tomamos la pobreza como una de las dimensiones a medir en el Uruguay y un comparativo en varios años. Nosotros vemos que la situación en materia de pobreza ha tenido, y de otros, ¿verdad? Si vemos necesidades básicas insatisfechas o ingresos, ha tenido una evolución positiva, favorable, que el país se ha apropiado de lo que ha sido el cambio en materia económica en este caso. Pero siempre se mantienen las asimetrías territoriales. Y esta obligación que tenemos de mirar el territorio y ver cómo esto impacta de manera diferente en cada uno de los lugares es muy claro en esta gráfica, ¿verdad? Por lo tanto, las políticas públicas siempre tienen que estar orientadas a estar mirando aquellas zonas del territorio nacional donde más se necesitan la aplicación de recursos para quebrar esas asimetrías con las cuales históricas que el Uruguay ha tenido en materia territorial. Uno de los puntos importantes es la descentralización política. Desde 2010 tenemos municipios en Uruguay. Estos municipios abarcan hoy al 73% de la población. No todos los departamentos están completamente municipalizados. Hay 3 que sí, Montevideo, Canelones y Maldonado. Pero la descentralización política es un factor fundamental porque vivenciamos todos los días lo que es la política cerca de la gente, ¿verdad? Por supuesto que todo tiene sus pros y sus contras, pero nos ocupa a los jerarcas públicos tratar de generar los antídotos contra los contras y poner todas las baterías a favor de los pros, digamos, de las cosas que resultan positivas en materia de que la política esté más cerca, y sobre todo las políticas públicas estén más cerca de la gente. Aquí tenemos el monto de lo que va a ser transferido cuando se complete el año 2019 a los gobiernos departamentales y municipales. 20.000 millones de dólares van a ser superados, es máximo histórico, es un máximo histórico de transferencia de un gobierno nacional en Uruguay a los departamentos y a los municipios. La parte mayor se la lleva el artículo 214 de la Constitución y los fondos de libre disponibilidad que en el marco de las autonomías de las intendencias los utilizan, pero el resto está vinculado directamente a obras y programas. Y vamos a ver en adelante en una gráfica un ejemplo de ello. Me parece que es muy importante que al hablar de descentralización, también a esa descentralización se le pongan recursos, porque si no es un discurso vacío. Si no existen recursos a favor de la descentralización y obras y programas concomitantemente con ello, realmente no llega a la gente. Aquí tenemos una evolución de estas transferencias, casi un 140% en términos reales desde el año 2004 a la fecha, en estos últimos 15 años, y esto creo que también es otra manera de reflejar descentralización con recursos. En particular a los municipios, las transferencias directas en este periodo de gobierno se multiplicaron más de 13 veces. El objetivo había sido multiplicarlas por 10. Bueno, el hecho, se ve que negociaron bien los intendentes y los ajustes que se fueron dando en materia de inflación y de recaudación en el país fueron llevando a que esos porcentajes fueran cada vez mayores. Y podemos decir que sí, que llegamos a 13 veces el aumento de fondos que tenían los municipios, que era un aumento relativamente bajo cuando comenzaron a esta nueva realidad. En suma, más descentralización, menos pobreza, mayor equidad, mayor salud financiera en los gobiernos departamentales,
Hoy tenemos un déficit prácticamente inexistente, salvo un par de casos que han sido publicados hace poco, y más servicios, más obras y más oportunidades. Aquí hay un ejemplo, yo los invito a que lo visiten. El Mirador Ciudadano es otro ejemplo más de transparencia. En el Mirador Ciudadano estamos llegando casi a 3.000 obras y programas que están vinculados a estos fondos transferidos. Esto es cosas tangibles a favor de la gente y del territorio que se pueden ver en obras concretas, desde grandes obras, como por ejemplo los puentes del Paso del Bote en Tacuarembó, o la reforma de la Rambla de San Gregorio de Polanco, o lo que va a ser la reforma de la Plaza de Toros de Colonia, hasta cosas muy pequeñas quizás en el monto, pero muy importante para las personas que llegan a cada uno de los lugares, como fondos juveniles, como convenio con el sistema de cuidados, como agendas municipales de cultura, donde se rescatan identidades locales importantes. Vamos a las dos innovaciones de este periodo de gobierno. Con la mirada que entramos en la OPP en el año 2015, nos pareció imprescindible retomar el rol histórico de mirada de largo plazo. No podemos entender que un país no tenga prendidas las luces largas, ¿verdad? Es muy importante el corto plazo, decíamos, pero también es fundamental saber a dónde vamos, cuál es el rumbo más largo. Y allí creamos la dirección en 2015, desarrollamos y fortalecimos las capacidades de la oficina en planificación y prospectiva, redireccionando personal que estaba destinado a otras tareas. Formalizamos un sistema de planificación estratégica a través de un decreto. Nos parece muy importante que todo el sector público también piense en términos de largo plazo y que estas miradas estén alineadas. Y el 27 de agosto de este año presentamos el producto principal, que también por supuesto está en web, que es la Estrategia de Desarrollo 2050. Aquí está. Es un trabajo de 300 páginas donde su esquema principal está allí dibujado, con 3 ejes centrales: transformación productiva sostenible, las dos cosas absolutamente de la mano, la transformación social y la transformación de las relaciones de género como un factor también que lo pusimos a la misma altura en materia de lo que significa la transformación productiva sostenible y la transformación social. 6 complejos estratégicos para el Uruguay, vinculados a conceptos como bioeconomía, uno de los cuales la producción de alimentos, otro de los cuales el sector forestal, madera, celulosa pensada en términos de futuro y no de pasado. En términos de futuro implica pensarla a aplicaciones que se están haciendo hoy como sustituta de los plásticos. Y allí estamos directamente vinculados con el tema del desarrollo sostenible. Tercer sector estratégico, las tecnologías de información y comunicación, donde Uruguay no tiene techo en esa materia. Turismo, energías renovables, industrias creativas, son los otros 3 que se han estudiado y que están todos incluidos en la Estrategia de Desarrollo 2050. Los desafíos son consolidar este sistema de planificación, mantener y desarrollar la cultura de la planificación en el Estado, implementar la Estrategia de Desarrollo, por supuesto, que va a ir dependiendo de los énfasis que cada gobierno quiere otorgarle a esta mirada, y la actualización permanente para estos estudios estratégicos. La segunda innovación que hicimos en este periodo de gobierno deriva de una ley del año 2016 que impulsamos ya desde lo programático, desde el programa con el cual el Frente Amplio ganó las elecciones de 2014, y que es la Ley de Transformación Productiva. Y hemos generado Transforma Uruguay, una verdadera reforma del Estado en materia de ordenamiento de diferentes agencias. Esto implica, el desafío de la transformación productiva es enorme. Cuando nosotros decimos tenemos que producir más, pero producir distinto para un mundo que está severamente afectado en lo ambiental, ese desafío es enorme. Aquí entran conceptos como la economía circular, por ejemplo. Y esas múltiples dimensiones, que solo por nombrar algunas y muy coloridas están allí, y esas múltiples instituciones públicas y privadas, las ordenamos de esta manera, de manera muy sencilla, generando un gabinete de Transforma Uruguay, donde hay 8 ministerios y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que define programas transversales y que tienen relación con todos esos ministerios. Hoy en día es muy difícil encontrar actividades que sean objeto de un solo ministerio. Por lo tanto, el trabajo en equipo, el trabajo colectivo es fundamental. Y 9 agencias en las cuales, como decimos para decirlo de manera simplificada, zapatero a tus zapatos. Cada una de ellas realiza una función o varias funciones
pero no las demás realizando las mismas. Como había sido norma en Uruguay, a nosotros nos tocó entrar en el año 2005, por invitación del ministro Danilo Astori, en la Corporación Nacional para el Desarrollo, y era la única institución transversal que había sido pensada en su momento con muy buenas intenciones y muy malos resultados, pero que nos llevó a pensar y a ver la multiplicidad de cosas que habían y el solapamiento de programas que existían en diferentes lugares. Esto es un verdadero ordenamiento, nos parece que es fundamental, es la cara de corto plazo para la acción pública en aquella mirada de largo plazo. La coordinación al interior del sector público, ni hablar, es fundamental y esto lo otorga, pero también es una plataforma de coordinación y diálogo social. Aquí hay una mesa consultiva en la cual participan todas las gremiales empresariales, el PIT-CNT y el Cuesta Duarte, todas las universidades, y las agencias, por supuesto, que forman parte del sistema. Así que esto ha brindado algunos resultados que, si quieren, los pueden consultar también, en proyectos muy concretos y programas e instrumentos que algunos de ellos los nombró también el ministro como algunas de las medidas que se llevaron adelante en este periodo de gobierno de fomento a la inversión. Cierro con esta frase del presidente Tabaré Vázquez: estamos haciendo una transición política en la cual estamos haciendo, como país creo que estamos haciendo historia y dando un ejemplo más de esta democracia uruguaya al mundo. Estamos aprendiendo también de esta transición. No va a ser una transición carente de ruidos, pero me parece que está viniendo bien, me parece que es necesaria e imprescindible a la hora de que un gobierno que ingrese ya trotando o, si puede, corriendo, y no esté parado esperando esa posta y el 1 de marzo arranque de cero. Por lo tanto, la visión que planteamos en esta mirada más larga, este es uno de los documentos presentados. Hoy Uruguay es un país más próspero, es un país que distribuye mejor, con una nueva matriz de protección social y con un futuro. Esta es la manera que nosotros entendemos de acumular históricamente, de no empezar de cero, de trabajar en función de lo hecho y de cambiar las cosas. Muchísimas gracias.